de cuantos edificios comunales, hornos, carnicerías, baños, hospitales, construyeron los judíos para poder cumplir fielmente con la ley, sin duda el más importante de todos fue la sinagoga. La sinagoga Bétula de Tudela, aún hoy en proceso de estudio, parece ser un caso único entre los templos hebraicos que se conservan en España. Y no solo por lo cuidado de su estructura, con su sala de oración de bancos corridos y su tribuna para las mujeres, sino también por el hecho insólito de hallarse en pleno claustro de la catedral. La manta, con los apellidos de las principales familias conversas de Tudela, recuerda la expresión popular de tirar de la manta. Y los retratos y las vitrinas con objetos relacionados con tres grandes personajes judíos de la ciudad: Yehudá ha-Leví, príncipe de los poetas hebraico-andalusíes; Abraham ibn Ezra, uno de los más relevantes polígrafos de Sefarad; y Benjamín de Tudela, cuyo libro de viajes, el Sefer Masaot, sigue siendo una pieza clave para conocer cómo vivían los judíos en el siglo XII en el Mediterráneo. Y en la que sigue conviviendo a pesar de los años, sus platos, sus vinos, todo un placer para nuestros sentidos. Una sensación de preeminencia del legado sefardita que se acrecienta durante el recorrido por las calles de sus dos juderías históricas. La Judería Vieja, con sus casas medievales y sus monumentos que rinden homenaje al pasado judío. Y la Nueva, que representa el auge y crecimiento de la comunidad en el siglo XII, bajo la protección del rey de Navarra Sancho VI el Sabio. Testimonio perpetuo de las aguas de la historia en pleno corazón de Navarra, una perla mudéjar, donde el viajero no puede dejar de asombrarse de la belleza de su patrimonio, ni de esa tradicional disposición de los tudelanos a compartir los buenos momentos de la vida.